Hola amigos, a petición de un suscriptor os presento este documental sobre los vehículos blindados ligeros. Espero os guste. El Schwerer Panzerpachwagen SDKFZ-231, vehículo pesado de 6x4, tiene su origen en el Centro de Pruebas de Kazán, instalado en la Unión Soviética durante los años 20. Allí la industria automovilística alemana desarrolló el bastidor de un vehículo blindado 8x8, que demostró ser demasiado caro para un posterior desarrollo, de manera que en su lugar se intentó un chasis 6x4. Este modelo utilizaba un autobastidor de camión como base y originalmente sería producido por Daimler-Benz, pero luego se emplearían chasis y motores Bossing-Nag y Magirus. Estos bastidores fueron dotados con las adecuadas carrocerías y torres blindadas y se realizaron modificaciones para permitir la dirección desde ambos extremos de la carrocería. Las primeras pruebas demostraron que necesitaba unos ejes delanteros más fuertes y radiadores revisados, siendo entregado el vehículo resultante a las unidades del ejército alemán en 1932. La producción continuó hasta 1935, fecha en que se habían construido ya unos 1000 ejemplares. Los vehículos blindados 6x4 no tuvieron un gran éxito, pero fueron construidos en una época en la que el ejército alemán carecía de experiencia en el uso de automóviles blindados y por lo tanto serían de un valor inestimable como equipo de entrenamiento y preparación. Utilizando bastidores de camiones y dotados de carrocerías blindadas, que eran realmente demasiado pesadas para superestructuras de apoyo, los vehículos blindados de 6 ruedas resultaron faltos de potencia y gozaban solamente de limitadas capacidades todoterreno. Sin embargo, cuando utilizaban las carreteras eran tan buenos como cualquier otro equipo disponible y de esta forma fueron empleados como gran efecto en las invasiones de Austria y Checoslovaquia durante 1938 y 1939. También se les emplearía en combate en la campaña de Polonia y Francia. Su apariencia tenía un gran impacto psicológico y por lo tanto fueron difundidos ampliamente por la propaganda de la época. Desde 1940 fueron gradualmente retirados del servicio en primera línea, siendo relegados a misiones de entrenamiento de tripulaciones. Los primeros ejemplares de los vehículos blindados de 6 ruedas tenían provisión para una única ametralladora MG-34 de 7,92 mm en la torre, pero la versión utilizada principalmente por los pelotones pesados de las unidades motorizadas del ejército alemán fue el SDKFZ-231. Este tenía una torre que montaba un cañón de 20 mm, originalmente el KWK-30, y luego sería el KWK-38, de mayor cadencia de tiro. Montada coaxialmente con este cañón iba una ametralladora MG-34 de 7,92 mm, y asimismo el vehículo podía recibir la instalación de una ametralladora antiaérea en el techo de la torre. El SDKFZ-231 fue utilizado como vehículo táctico, tomando parte en combates en apoyo directo por el fuego de las unidades de infantería motorizadas montadas en camiones y después en semiorugas, pero a veces fue usado en apoyo de las unidades ligeras de reconocimiento de las formaciones Panzer. Existieron las variantes SDKFZ-232 con equipo de radio de largo alcance y SDKFZ-263 de mando. Características del SDKFZ-231: tripulación 4 hombres, peso en orden de combate 5,7 toneladas, dimensiones, longitud total 5,57 metros, anchura 1,82 metros, altura 2,25 metros. Planta motriz: un motor de gasolina Daimler-Benz, Bossing, Nag y Magirus, refrigerado por agua. Prestaciones: velocidad máxima en carretera 65 km/h, alcance máximo en carretera 250 km, alcance máximo campo a través 200 km, pendiente 20%, vadeo 0,6 metros. Kleiner Panzerwerfelswagen SDKFZ-265. En los años 1936 y 1937, 184 Klein Panzerwerfelswagen, tanques de comando pequeños SDKFZ-265, basados en el chasis de la serie 4A, 5A y 7A, fueron fabricados. Contrariamente a la Panzerkampfwagen MG SDKFZ-101 Ausb, no tenía una torreta giratoria, sino una superestructura cerrada y elevada. La cúpula del comandante no estaba presente al principio, fue reequipado más tarde.
Las unidades remotas de radio se formaron entre 1940 y 1941 y se recibieron en la primera SDKFZ-265 como vehículos de control de radio. El equipo de radio adicional se almacenó en una caja blindada que estaba ubicada detrás de la superestructura. Una antena adicional fue montada en el techo de la superestructura. Para una mejor observación, un periscopio de un Panzerkampfwagen 38T se fijó en la escotilla izquierda de la cúpula del comandante. Este ejemplar inicial de un Schwerer Panzerkampfwagen 231 8 Rad está armado con un cañón de 20 mm y nos muestra la característica y espaciosa caja de respetos montada en el frontal del casco. El tamaño y el volumen de este vehículo en relación con su armamento puede observarse bien en esta vista, pero no su complejidad. Casi tan pronto como los vehículos blindados de 6 ruedas fueron entregados al ejército alemán que se hallaba en expansión, a mediados de los años 30, los planificadores de Estado Mayor alemanes comprendieron que aquellos no eran los vehículos que se requerían a grandes rasgos, ya que estaban faltos de potencia y carecía de movilidad en campo a través, de modo que emitieron un nuevo requerimiento en solicitud de un automóvil blindado de 8 ruedas con un motor de potencia adecuada y decidieron desarrollar un bastidor de camión 8x8 Busignach para utilizarlo como un vehículo blindado. El desarrollo comenzó de pleno durante 1935 y los primeros ejemplares de serie fueron entregados al ejército en 1937. Este vehículo blindado pesado 8x8 sería conocido como el Schwerer Panzerkampfwagen SDKFZ-231 y para evitar confusiones con los vehículos blindados de 6 ruedas con igual designación, las nuevas series fueron siempre dotadas con el sufijo 8 Rad, mientras que los soldados llamaron al modelo el Astra. Cuando los nuevos vehículos de 8 ruedas aparecieron en servicio, se encontraban entre los todoterreno más avanzados construidos hasta entonces, pero la alta velocidad en carretera y su movilidad se había adquirido solo al alto precio de la complejidad del autobastidor, cuya apariencia era muy complicada, cara y lenta de producir. El chasis disponía de transmisión a todas las ruedas, así como dirección, además de suspensión totalmente independiente, y el vehículo fue incluso capaz de atravesar el grueso barro del frente oriental. El automóvil tenía un defecto más importante que el de su complejidad: la excesiva altura de su carrocería, que resultaba prominente en combate. La serie SDKFZ-231 permaneció en producción hasta 1942. Fecha en la que fue dada de baja en favor de la serie SDKFZ-234. Para entonces se habían producido 1.235 unidades, y el modelo fue de amplia utilización durante toda la guerra y en todos los frentes. En especial, el modelo se empleó profundamente en las campañas de África. El SDKFZ-231 8 ruedas o 8 Rad tenía una torre con un cañón KWK 30 de 20 mm o un KWK con una ametralladora coaxial MG34 de 7,92 mm. El SDKFZ-232 8 Rad. El SDKFZ-232 8 Rad era una versión de radio con una prominente antena de armazón, y el SDKFZ-263 8 Rad fue una versión de mando con superestructura fija en lugar de la torre giratoria, que incorporaba una voluminosa antena de armazón para los equipos de radio de largo alcance que llevaba. El SDKFZ-233 no tenía un equivalente directo de 6 ruedas, ya que montaba un cañón de carro de combate de 75 mm corto, Stummelkanon, como el utilizado por los primeros carros de combate Panzer IV. Este cañón estaba montado en un compartimento abierto formado al sustituirse la torre convencional, que disponía solo de giro horizontal limitado. Este vehículo tenía una tripulación únicamente de 3 hombres y fue utilizado para proporcionar a las unidades blindadas de reconocimiento un potencial ofensivo mejorado. El primer SDKFZ-233 se entregaría a finales de 1942 y enseguida demostró ser altamente efectivo. A menudo era utilizado para dar fuego de cobertura a los restantes Astra. Características del SDKFZ-231 8 Rad. Tripulación: 4 hombres. Peso en orden de combate: 8,3 toneladas. Dimensiones: longitud total 5,85 metros. Anchura 2,20 metros. Altura 2,34 metros. Planta motriz: un motor de gasolina Busignach L8V-G, refrigerado por agua. Prestaciones: velocidad máxima en carretera 85 km/h. Velocidad máxima campo a través 30 km/h. Radio de acción en carretera 260 km.
radio de acción en campo a través 150 km, vadeo 1,0 metros, pendiente 30%, obstáculo vertical 0,5 metros, zanja 1,25 metros. El Panzer I era un carro de combate ligero producido por Alemania durante los años 1930 como tanque de entrenamiento, pero se utilizó en la Guerra Civil Española y en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Panzer I tuvo varios nombres y designaciones. La más común era su designación oficial como el Panzerkampfwagen I o PZKPFW-1. Durante el primer periodo de su desarrollo recibió el nombre de LS Tractor Industrial, para ocultar la investigación por entonces ilegal. El Panzer I fue convertido en varios vehículos de propósito general y cañones autopropulsados. El Panzer I marcó el primer diseño de un tanque en producción en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial. En 1932 se crearon y enviaron las especificaciones para un tanque ligero de 5 toneladas a los fabricantes alemanes Rheinmetall, Krupp, Henschel, MAN y Daimler-Benz. En 1933 el diseño de Krupp fue elegido. Estaba basado en la tanqueta Gordon Lloyd Mk4 británica, que se compró 2 unidades en secreto a la Unión Soviética. El Tratado de Versalles prohibió a Alemania producir carros de combate, por lo cual estas versiones recibieron el nombre del alemán Tractores Agricultores. El diseño fue modificado a finales de 1933 para combinar el chasis del Krupp con el diseño de la torreta de Daimler-Benz. En 1934, el carro resultante fue designado como Panzer I Aus A y se empezó a producir en julio. El Panzer I original estaba diseñado como un tanque ligero para reconocimiento y tareas de apoyo de infantería. Sin embargo, el objetivo más importante de su desarrollo era proporcionar un vehículo para comenzar la formación y entrenamiento de una fuerza mecanizada alemana. El Panzer I debía ser sustituido en las divisiones Panzer tan pronto como fuese posible por otros tanques diseñados específicamente para el combate, aunque como resultó al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Panzer I aún ocupaba una tarea importante en estas unidades debido a los retrasos para tener tanques más avanzados. Se fabricaron 2 variantes principales del Panzer I. El original Panzerkampfwagen 1A tenía poca potencia y fue sustituido por el Panzerkampfwagen 1B, con un motor con mayor rendimiento y otras mejoras. El modelo B era algo más largo y tenía una rueda de apoyo adicional. Para el resto, ambas versiones funcionaban de igual manera. Se hicieron intentos de crear una versión más blindada o conseguir que pudiese ser utilizado en operaciones aerotransportadas. Cuando fue sustituido, el Panzer I era obsoleto para cualquier tipo de combate y los chasis fueron convertidos para otros propósitos, como tractor de municiones o entrenamiento para conductores. Datos más técnicos. El Panzer I tenía 13 milímetros de blindaje de acero ligeramente inclinado en todos los lados, con 8 milímetros de blindaje en la parte superior de la torreta y 6 milímetros en la parte superior e inferior del casco. El blindaje era suficiente para detener los proyectiles de fusiles y ametralladoras, pero ineficaz contra armas de mayor calibre como rifles anticarros y cañones antitanque. El Panzer I Aus A tenía un motor Krupp M305 de gasolina de 4 cilindros que alcanzaba los 57 caballos de potencia y podía impulsar el tanque hasta una velocidad máxima de 37 km/h y una autonomía de 145 km en carretera. El Aus B llevaba un motor Maybach NL38TR de 6 cilindros y 100 caballos, alcanzando una velocidad máxima de 40 km/h y 170 km de autonomía en carretera. El Panzer I estaba armado con 2 ametralladoras de calibre 7,92 mm. Estas armas podían ser elevadas independientemente. Las ametralladoras eran efectivas contra infantería o vehículos sin blindaje, pero completamente ineficaces contra cualquier objetivo con blindaje. El Panzer I tenía una tripulación de 2 miembros. El conductor se situaba en la parte delantera del casco, mientras que el comandante se sentaba en la torreta y manejaba la radio y las armas. Aunque el vehículo había sido diseñado originalmente como un recurso provisional mientras se desarrollaban tanques más grandes y más avanzados, aún así jugó un papel importante en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, durante las campañas polacas y francesas. El Panzer II fue el tanque más numeroso en las divisiones alemanas de Panzer al comienzo de la guerra.
Se usó tanto en el norte de África contra los aliados occidentales como en el frente oriental contra la Unión Soviética. El Panzer II fue suplantado por los tanques medianos Panzer III y Panzer IV entre 1940 y 1941. A finales de 1942 se había retirado en gran parte del servicio de primera línea y se usaba para capacitación y en frentes secundarios. Las torretas de los entonces obsoletos Panzer I y Panzer II se reutilizaron como torretas de armas en búnkeres defensivos, especialmente construidos particularmente en el muro del Atlántico. La producción del propio tanque cesó en enero de 1944, pero su chasis permaneció en uso como base de otros vehículos blindados, principalmente artillería autopropulsada y destructores de tanques como el Wespe y Marder II, respectivamente. Tripulación compuesta por 3 hombres, peso de 9,5 toneladas, motor Maybach HL62TR, longitud 4,81 metros, anchura 2,28 metros y altura de 2,15 metros. Velocidad máxima de 40 km/h, autonomía máxima de 200 km/h a velocidad de crucero de 38 km/h. Armamento compuesto por un cañón KWK-30 L50 de 20 mm, con 14 cargadores de 10 disparos, y una MG-34 de 7,92 mm con 1425 proyectiles. Versión modernizada del 221 con 3 tripulantes. Apareció cuando las necesidades del ejército evolucionaron y se requirió un mejor diseño. En primer lugar, se reordenó la forma del casco y la estructura interna. El chasis necesitaba ser reforzado, por lo que fue reconstruido desde cero y no tenía ninguna relación con el anterior chasis comercial. Asumida por Wasserhut, Shishao, MNH, Busignach y Horch, comenzó en 1936 y finalizó en 1943, siendo su nombre completo Leichter Panzerpackwagen 2 cm. Fue bastante numerosa, con no menos de 1800 vehículos, según algunas fuentes, en 7 series. Iba armado con la habitual ametralladora MG-34 y la parte superior de la torreta todavía abierta estaba protegida por una malla antigranada en 2 piezas. Sin embargo, la principal mejora fue la instalación del cañón automático Rheinmetall KWK-30 L55 de 20 mm, que en 1942 fue sustituido por el KWK-30 38 L55. Las series 1 a 5 recibieron los chasis Horch SPKW L 801 y un motor de 3,5 litros, y las series de 6 a 7 los chasis SPKW 5 y un motor de 3,8 litros, elevándose el peso total a 4,8 toneladas. El tercer miembro de la tripulación era el artillero, relevando al comandante de esta misión, Panzer II Aus L, el Luch. El tanque de reconocimiento Panzerkampfwagen II Aus L, Luch, Lince, fue producido entre septiembre de 1943 y enero de 1944 por la fábrica MAN. Se completaron aproximadamente 100 ejemplares. El armamento principal de este vehículo era un cañón Kampfwagen Kanone 38L de 55 mm. Esta variante en particular pertenece a la 4ª División Blindada alemana durante las peleas en el frente oriental en otoño de 1944 y representó el esquema de camuflaje en 3 tonos implementados más de un año antes. Su uso contra la operación Arnhem fue muy eficaz, aunque necesitaba continuamente repostaje debido a su baja autonomía. El SDKFZ-234. En 1940 los planificadores del ejército alemán expidieron un requerimiento para una nueva serie de vehículos blindados 8x8 basado en las series de los SDKFZ-231 8 Rad, pero que dispusieran de carrocerías monocasco, es decir, una carrocería en la que la estructura básica del casco está hecha de planchas directamente y mediante un armazón sobre el que se fijan las planchas blindadas, y una instalación motriz más adaptada a las operaciones en climas cálidos. El vehículo resultante fue construido por la casa matriz Busignach, con un amplio surtido de subcontratistas, y el casco básico con el bastidor serían conocidos como ARK. Fue entregado en junio de 1941, pero la instalación motriz inicial se mostró
mostró problemática y fue reemplazada por otra. La diferente instalación motriz estaba destinada en principio a los vehículos que operaban en el norte de África, pero con la finalización de esta campaña a comienzos de 1943, el proyecto se ralentizó y hasta 1944 no se entregaría la primera versión tropical. La nueva serie de vehículos recibió la designación de Panzerwagen SDKFZ-234 y era, de hecho, mucho más lenta, aunque de formas más aerodinámicas que la serie inicial SDKFZ-231 8RAD. Los vehículos disponían de un blindaje más grueso, mayor capacidad interna de combustible incrementada y un motor más potente que ofrecía unas mejores prestaciones en todos los sentidos para lograr un vehículo que ahora es generalmente conocido como las variantes de la serie SDKFZ-234. Fueron probablemente en todos los sentidos los mejores vehículos de su clase utilizados en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los atributos mecánicos de los vehículos SDKFZ-231 8RAD se conservarían, aunque hubo 4 versiones básicas del SDKFZ-234. A finales de la guerra se habrían producido 2.300 ejemplares después de que el modelo entrara en producción durante 1943. Un SDKFZ-234-1 armado con un cañón de 50 mm, montado en la bien diseñada torre. Este soberbio vehículo fue considerado como el mejor diseño de automóvil blindado de toda la Segunda Guerra Mundial y continuó en producción hasta el final de la guerra, a pesar de su alto coste. En cuanto a la designación, la primera versión fue el SDKFZ-234-1, un vehículo de mando dotado con un cañón KWK-30 de 20 mm o un KWK-38 en una pequeña torre sin techo con una ametralladora MG42 de 7,92 mm en montaje paralelo. Los ajustes para estas dos armas podían ser elevados para proporcionar cierto grado de defensa antiaérea, pero normalmente la torre estaba cubierta por una pantalla de malla metálica para impedir la entrada de granadas.